Después de nuestra cena familiar, revisé mi cuenta y estaba vacía. Mis $50,000 habían desaparecido por completo. La pantalla del teléfono mostraba un saldo que me heló los huesos. 0 centavos. 40 años de trabajo, sacrificio y de ahorrar cada centavo se desvanecieron en una sola noche. Mi hijo, Mark Harrison, se reía desde mi propio sofá. Una risa que nunca había escuchado antes, cruel y despiadada. «Necesitábamos esto más que tú, mamá», dijo con una sonrisa que no reconocí. «Los viejos como tú no necesitan tanto dinero de todos modos». Su esposa, Sarah Reynolds, asintió a su lado con esa expresión calculadora que siempre me había inquietado. «Está mejor en manos de personas que realmente lo van a usar». Respiré hondo, sintiendo un temblor apoderarse de mis manos. Tomé mi bolso y los miré con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Entonces, no les importará lo que viene a continuación», murmuré. Siguieron riéndose como si mis palabras fueran una broma, pero en ese preciso momento, un estruendo atronador sacudió toda la casa. La puerta principal se abrió de golpe. Para entender cómo llegué a este momento, necesito retroceder unas horas. Todo comenzó esa mañana, cuando Mark me llamó después de 3 meses de silencio absoluto. Su voz sonaba diferente, más suave, casi arrepentida. «Mamá, Sarah y yo queremos invitarte a cenar esta noche en tu casa. Nosotros cocinamos. Tú solo relájate. Es hora de arreglar las cosas entre nosotros». Después de meses peleando por la herencia de su padre, después de sus gritos exigiendo mi dinero porque se lo merecía, esas palabras sonaron como música celestial para mí. Mi corazón de madre se llenó de esperanza. Tal vez mi hijo finalmente había reflexionado sobre todo el dolor que había causado. Pasé toda la tarde arreglándome, algo que no había hecho desde el funeral de mi esposo. Me puse el vestido verde oliva que a Mark le gustaba tanto cuando era niño, el que siempre decía que me hacía ver como una princesa. Busqué en mi joyero el collar de perlas que mi difunto esposo me dio para nuestro 20º aniversario. Cada perla representaba un año de matrimonio feliz, de construir juntos el futuro que Mark ahora parecía querer destruir. Mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, recordé las palabras que mi madre me dijo antes de morir. «Marlene, los hijos a veces se pierden en el camino, pero el amor verdadero siempre los trae de vuelta a casa». Esas palabras me dieron fuerza durante los 3 meses más oscuros de mi vida, cuando mi propio hijo amenazó con cortar el contacto con mis nietos si no le entregaba mi dinero. Llegaron puntualmente a las 6 p.m. Mark traía flores, lirios blancos, mis favoritos. Sarah llevaba una bolsa llena de ingredientes para mi plato favorito, pollo al curry con arroz jazmín. Todo parecía perfecto, justo como en los viejos tiempos, cuando Mark me visitaba cada domingo con su familia. Durante la cena, Mark me contó sobre su nuevo proyecto de negocios, sobre cómo quería expandir su pequeña empresa de construcción. Sus ojos brillaban con la pasión que recordaba de cuando era joven y soñaba con ser arquitecto. Sarah, por primera vez en meses, preguntó por mi salud, por mis amigas del club de tejido. Incluso elogió mi nuevo color de cabello. «Mamá», me dijo Mark mientras servía el postre, «siento mucho todo lo que pasó estos últimos meses. Sé que fui muy duro contigo. Es solo que el negocio va mal. Tenemos muchas deudas, y cuando papá murió, pensé que podrías ayudarnos más». Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían tan reales que mi corazón se derritió por completo. «Hijo mío», dije, tomando su mano, «tu padre y yo ahorramos ese dinero para nuestros años dorados, pero si realmente lo necesitas, podemos hablar de un préstamo de una manera justa para todos». La sonrisa que me dio confirmó que había tomado la decisión correcta. Mi familia estaba sanando. Fue después del postre que todo cambió. Mark y Sarah intercambiaron una mirada que no pude interpretar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Era la mirada de 2 depredadores a punto de atacar a su presa. Mark se aclaró la garganta y sacó su teléfono del bolsillo.
Mamá, antes de hablar del préstamo, hay algo que necesitas hacer por nosotros, dijo con una voz que ya no sonaba suplicante, sino exigente. Necesito que transfieras el dinero esta noche. Todo es urgente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La dulzura de hace unos minutos se había evaporado como humo. Mark, hijo, no entiendo la prisa. Podemos ir al banco mañana, hablar con el gerente, hacer las cosas correctamente. No, mamá, interrumpió Sara con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Tiene que ser ahora. Esta noche tenemos una oportunidad de inversión que no puede esperar otro día. Se levantó de la mesa y se acercó a mí con su teléfono en la mano. Tienes la aplicación del banco en tu teléfono, ¿verdad? Es muy fácil, solo unos clics y listo. Mi instinto maternal comenzó a luchar contra mi intuición. Algo no estaba bien, pero Mark era mi hijo. Durante 40 años había sido mi orgullo, mi alegría, el niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, el joven que prometió cuidarme cuando su padre no estuviera. ¿Cómo podía desconfiar de él ahora? Es solo que $50,000 es mucho dinero, Mark, dije con voz temblorosa. A tu padre y a mí nos tomó décadas ahorrar esa cantidad. Trabajé turnos dobles en la lavandería, limpié oficinas los fines de semana, vendí mi anillo de compromiso cuando tuviste esa emergencia médica de niño. Ese dinero representa toda una vida de sacrificios. Mark suspiró con impaciencia y se sentó a mi lado en el sofá. Tomó mis manos, pero su tacto ya no me consolaba como antes. Mamá, ¿no confías en mí? Soy tu hijo. Nunca te haría daño. Además, su voz endureció ligeramente. Técnicamente, parte de ese dinero debería ser mío de la herencia de papá. Ahí estaba la verdadera razón de esta cena, de las flores, de las lágrimas falsas. Mark nunca había venido a reconciliarse conmigo. Había venido a terminar el trabajo que empezó hace 3 meses cuando exigió mi dinero por primera vez. Mark, ya hemos hablado de esto, dije tratando de mantener la calma. Tu padre me lo dejó a mí porque sabía que yo lo administraría bien. Cuando yo muera, tú y David heredarán todo por igual, pero mientras esté viva, ese dinero es mío. La máscara de Mark se cayó por completo. Se puso de pie de un salto y comenzó a caminar de un lado a otro en mi pequeña sala. No puedo esperar a que mueras, mamá. Necesito el dinero ahora. Mi negocio está en bancarrota. Estoy hasta el cuello de deudas. Van a embargar mi casa. ¿No entiendes que tu propio hijo te necesita? Sara se acercó por detrás de él y puso su mano en mi hombro. Su tacto me dio escalofríos. Marlene, seamos realistas. Tienes 65 años. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Ya pagaste tu casa, ya criaste a tus hijos. Es hora de que ayudes a la siguiente generación. Además, añadió Mark, deteniéndose frente a mí, si no nos ayudas ahora, no podré seguir trayendo a los nietos a visitarte. Sara cree que no eres una buena influencia para ellos con todas estas actitudes egoístas. El chantaje emocional me golpeó como una bofetada. Mis nietos, los pequeños Liam y Lily, eran la luz de mis ojos. La amenaza de no volver a verlos rompió mi corazón, pero algo dentro de mí, una voz que sonaba muy parecida a la de mi difunto esposo, susurró que no cediera. Está bien, murmuré finalmente. Pero no todo. Puedo transferir $5,000 esta noche y el resto cuando me muestren un plan de negocio real, con números, con garantías. Mark y Sara se miraron de nuevo. Esta vez la comunicación silenciosa fue clara. Eso no es suficiente, mamá, dijo Mark con una voz peligrosamente calmada. Son los 50,000 esta noche o mañana mismo voy a un abogado para impugnar el testamento de papá. Tengo testigos que pueden declarar que no estaba en su sano juicio cuando lo hizo, que tú lo influenciaste para que te lo dejara todo a ti. Mi mundo se tambaleó. Mi propio hijo me estaba amenazando con una batalla legal con mentiras sobre su padre. Mark, sabes que eso no es verdad. Tu padre estaba perfectamente lúcido hasta el final. ¿Los jueces no sabrán eso?, intervino Sarah con una sonrisa cruel. Y los procesos legales son largos y costosos. Al final, todo tu dinero se irá en abogados. Es mejor si nos lo das ahora por las buenas.
Sentí que las paredes de mi propia casa se cerraban sobre mí. Estos dos depredadores lo habían planeado todo cuidadosamente. La cena romántica, las disculpas, las lágrimas falsas. Todo había sido una obra de teatro elaborada para llevarme exactamente a este momento de vulnerabilidad. Recordé entonces las palabras que mi esposo me dijo en su lecho de muerte. Marlene, hay lobos con piel de cordero, incluso en la familia. Protégete, mi amor. Protege lo que hemos construido. En ese momento pensé que se refería a estafadores externos. Nunca imaginé que se refería a nuestro propio hijo. ¿Y si no acepto? Pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. ¿Y si me niego a darles mi dinero? Mark se acercó tanto que pude sentir su aliento en mi cara. Entonces vas a perder mucho más que dinero, mamá. Vas a perder a tu familia, a tus nietos, tu reputación. Puedo hacer que toda la familia piense que te has convertido en una vieja loca y egoísta, que estás mentalmente enferma. Tu hermano David ya sospecha de tu comportamiento extraño. Le hemos contado cómo has estado actuando últimamente. Él también piensa que es mejor que el dinero esté en manos más jóvenes. ¡Mentiras! Conocí a David, mi hijo menor, el abogado honesto que había salido igual a su padre. Él nunca estaría de acuerdo con esto. Pero la manipulación era tan elaborada, tan cruel, que por un momento dudé de todo y de todos. Con manos temblorosas saqué mi teléfono del bolso. Mark y Sarah sonrieron victoriosos. «Sabía que entenderías, mamá», dijo con falsa dulzura. «Esto es lo mejor para todos». Abrí la aplicación del banco, ingresé mi contraseña y por un momento me quedé paralizada mirando el saldo. $50,000 exactos, el fruto de una vida de trabajo honesto. Miré a Mark y Sarah que me observaban como buitres esperando la carroña. La pantalla brillaba en mis manos mientras ellos se inclinaban para supervisar cada movimiento. «Pon mi nombre completo, Mark Harrison», me dictó mi hijo, «y la cuenta que te voy a dar ahora». Comenzó a recitar una serie de números que Sarah había anotado en su teléfono. «¿Es esta tu cuenta, Mark?», pregunté sintiendo que algo no cuadraba. «Por supuesto, mamá. Es mi cuenta de negocios. Necesito hacer la inversión inmediatamente». Pero noté que evitaba mi mirada, algo que hacía desde niño cuando mentía. Mis dedos se movieron lentamente sobre la pantalla. Cada número que ingresaba se sentía como una traición a mi propia vida. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de confirmar la transferencia, sucedió algo extraordinario. Y entonces hice algo que me sorprendió incluso a mí misma. Fingí completar la transferencia. Mis dedos se movieron sobre la pantalla como si estuviera siguiendo las instrucciones, pero en realidad solo estaba navegando por las opciones del menú sin confirmar nada. Mark y Sarah miraban la pantalla tan intensamente que no notaron que mis movimientos eran puramente teatrales. «¡Listo!», murmuré, cerrando la aplicación rápidamente. «Ya está todo hecho». Mark saltó de emoción y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. «Sabía que podía contar contigo, mamá. Eres la mejor madre del mundo». Su alegría parecía tan genuina que por un momento casi me convencí de que había hecho lo correcto. Sarah se acercó a besarme en la mejilla. «Gracias, Marlene. En serio, esto va a cambiar nuestras vidas para siempre». Su sonrisa tenía algo siniestro que me puso la piel de gallina. «Ahora», dijo Mark frotándose las manos, «creo que podemos irnos. Tengo que estar en el banco muy temprano mañana para mover el dinero». Caminó hacia la puerta con pasos apresurados, como si estuviera ansioso por escapar antes de que yo me diera cuenta de lo que realmente había pasado. «¿Ya se van?», pregunté dulcemente. «Pensé que podíamos tomar café, hablar más sobre la familia, sobre los nietos». «Otro día, mamá», respondió Mark sin voltear a mirarme. «Estamos muy cansados y mañana será un día muy ocupado». Sarah ya tenía su abrigo puesto y estaba revisando su teléfono con una sonrisa que no podía ocultar. Los acompañé a la puerta fingiendo la sonrisa más grande de mi vida. «Que tengan una hermosa noche», les dije mientras los veía alejarse hacia su auto. Mark ni siquiera se despidió con un beso, como solía hacer desde que era niño. Tan pronto como cerré la puerta, corrí a mi habitación y saqué el teléfono del cajón de mi mesita de noche. Era mi teléfono viejo,
el que había usado durante años antes de comprar el nuevo, pero todavía tenía la aplicación del banco instalada con mi cuenta activa. Con dedos temblorosos, ingresé mi contraseña y revisé el saldo. $50,000 intactos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. El engaño había funcionado. Mark y Sarah habían caído en mi trampa, creyendo que habían logrado robarme cuando en realidad no habían obtenido ni un centavo. Pero mi alivio fue efímero, porque sabía que cuando se dieran cuenta de que la transferencia nunca se había procesado, volverían. Y la próxima vez no serían tan amables. Me senté en mi cama con las manos temblorosas, sosteniendo el teléfono como si fuera un salvavidas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Llamar a la policía? ¿Decirle a David? ¿Cambiar mis contraseñas bancarias y esperar lo mejor? Pero antes de que pudiera tomar cualquier decisión, escuché el sonido de un auto frenando bruscamente. Golpes violentos, voces agitadas, pasos furiosos acercándose a mi puerta. Habían descubierto mi engaño. Los golpes en la puerta comenzaron de inmediato, tan fuertes que toda la casa vibraba. ¡Mamá! ¡Abre esta puerta ahora mismo! La voz de Mark sonaba irreconocible, llena de una rabia que nunca había escuchado antes. «Sabemos que nos mentiste», gritó Sarah desde afuera. «El dinero no llegó a la cuenta. No seas ridícula y abre de una vez». Me acurruqué en mi cama paralizada por el terror. Este no era mi hijo gritando afuera. Esta era una bestia furiosa que había perdido todo rastro de humanidad. Los golpes se intensificaron y pude escuchar que intentaban forzar la cerradura. «Marlene, te doy 3 segundos para abrir esta puerta o la voy a derribar a patadas». Mark estaba completamente fuera de control. 1, 2. No esperó al 3. El sonido de algo golpeando la puerta con fuerza me hizo saltar. Estaba usando su cuerpo como ariete, tratando de derribar la entrada principal de la casa donde lo había criado con amor. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué al 911, pero antes de que pudiera hablar, escuché sonido de vidrios rompiéndose. Habían roto la ventana de la cocina. «Te voy a enseñar a no meterte conmigo», gritó Mark desde adentro de mi propia casa. Sus pasos pesados resonaban en el piso de madera mientras se acercaba a mi habitación. «Dame las contraseñas del banco ahora mismo o esto se va a poner muy feo». Sarah había entrado detrás de él y podía escucharlo zurgando entre mis cosas en la sala. «Busca su bolso, las tarjetas deben estar ahí». Su voz se había vuelto histérica, como alguien que ha perdido el control por completo. Me encerré en mi baño y puse el cerrojo, aunque sabía que una puerta tan delga no me protegería por mucho tiempo. Con el teléfono presionado contra mi oído, susurré mi dirección a la operadora de emergencias. «Por favor, vengan rápido», murmuré. «Mi hijo está tratando de robarme y está actuando violentamente». Los golpes en la puerta de mi habitación comenzaron entonces. Mark había encontrado mi refugio. «Mamá, sal de ahí inmediatamente. No me obligues a hacer algo de lo que me arrepienta». «Mark, por favor», grité desde el baño. «Este no eres tú. Detente antes de que hagas algo terrible». «Tú me convertiste en esto», respondió con una voz llena de veneno. «Con tu egoísmo, con tu goriza. Ese dinero debería ser mío. Papá hubiera querido que yo lo tuviera». Escuché que pensaba patear la puerta de mi habitación. La madera crujía con cada golpe. Sarah lo animaba desde atrás. «Más fuerte, ya casi lo tienes». En ese momento, en la oscuridad de mi baño, con mi hijo tratando de derribar puertas para robarme, entendí algo fundamental. El Mark que yo había criado, el niño dulce que dibujaba para el Día de la Madre, había muerto hace mucho tiempo. En su lugar había un extraño con su rostro, pero con un corazón completamente podrido. La puerta de mi dormitorio se abrió de golpe con un estruendo que me hizo gritar. Pasos se acercaron al baño donde me escondía. «Última oportunidad, mamá», dijo Mark con una voz mortalmente calmada. «Sal por las buenas y dame acceso a tu cuenta o voy a tener que arrastrarte afuera». «No», susurré, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. «No te voy a dar mi dinero, Mark. No de esta manera». El silencio que siguió fue más aterrador que todos sus gritos combinados. Luego lo escuché alejarse, sus pasos dirigiéndose hacia la cocina. ¿Se había rendido? ¿Había entrado en razón? Pero segundos después entendí a dónde había ido cuando lo escuché regresar. Sus pasos sonaban diferentes, más pesados,
y entonces supe exactamente qué había ido a buscar. «Mamá», dijo desde el otro lado de la puerta del baño, con una calma que me heló los huesos. «Espero que reconsideres tu decisión porque acabo de traer el martillo del garaje». El primer golpe del martillo contra la puerta del baño resonó como un trueno en mis oídos. La madera se astilló inmediatamente, creando una grieta que me permitió ver el ojo enloquecido de Mark al otro lado. No había rastro del niño al que una vez besé cada noche. «¡Mark, detente!», grité con toda la fuerza que me quedaba. «¡La policía viene en camino!». «¡Que vengan!», rugió mientras daba otro martillazo que ensanchó el agujero. «Para cuando lleguen aquí, tendré lo que es mío». Sara se reía histéricamente desde mi dormitorio, pareciendo disfrutar el espectáculo de ver a su esposo destruir la casa de su propia madre. Cerré los ojos y me acurruqué en el rincón más alejado del baño, sosteniendo mi teléfono contra mi pecho como si fuera un amuleto protector. Pensé en mi esposo, en cómo habría manejado esta situación. Él siempre fue más fuerte que yo, más decidido. «Dame fuerza, mi amor. Ayúdame a sobrevivir esto». El tercer golpe abrió la puerta lo suficiente para que Mark metiera la mano y agarrara el pestillo. Sus dedos buscaban la cerradura mientras yo me presionaba contra la pared del fondo, temblando como una hoja en la tormenta. «Ya casi lo tengo», le gritó a Sara. «Busca algo para atarla. No podemos dejar que escape». «Atarla». La palabra me golpeó como una bofetada. Mi propio hijo planeaba atarme como a una criminal, como a un animal. El nivel de degradación al que había llegado me dejó sin aliento. Cuando finalmente logró abrir el pestillo, la puerta se abrió de par en par y Mark apareció ante mí como una aparición del infierno. Su rostro estaba rojo de furia, su cabello despeinado y sus ojos brillaban con una locura que nunca había visto antes. El martillo todavía colgaba de su mano derecha. «Finalmente», murmuró con una sonrisa torcida. «Ahora vamos a hacer esto por las buenas, mamá. Te vas a sentar en esa silla», señaló hacia mi recámara, «y vas a transferir cada centavo de esa cuenta a la mía. Sin trucos, sin mentiras, sin juegos». «No lo voy a hacer», dije con una voz que me sorprendió por su firmeza. «No puedes golpearme, puedes atarme, puedes hacer lo que quieras, pero no voy a recompensar esta locura dándote mi dinero». Mark levantó el martillo, y por un momento pensé que realmente iba a golpearme. Mi corazón se detuvo por completo, pero, en lugar de atacarme a mí, se tornó y desató toda su furia contra el espejo del baño. El vidrio se hizo añicos, cayendo como lluvia de diamantes sobre el piso de baldosas. «¡Mira lo que me obligas a hacer!», gritó. «Todo esto es tu culpa. Si fueras una madre normal, si realmente nos amaras, no tendríamos que llegar a estos extremos». Sara apareció detrás de él cargando las sábanas de mi cama. «Aquí hay algo para atarla». Devisé su bolsa y encontré las tarjetas de banco. Solo necesitamos que nos diga los números de seguridad. Me agarraron entre los dos y me arrastraron hacia la silla de mi escritorio. Mis piernas apenas me sostenían, pero mi mente estaba extrañamente clara. Mientras Mark me empujaba para sentarme, pude escuchar el sonido distante de sirenas acercándose. La policía estaba en camino, pero ¿llegarían a tiempo? «¿Escuchan eso?», les dije con una sonrisa que venía desde mi alma. «Vienen por ustedes». Mark miró por la ventana rota de mi recámara y maldijo en voz alta. «¡Maldición! Son como 5 patrullas». Se volvió hacia mí, con los ojos inyectados de sangre. «Esto es tu culpa. Has arruinado nuestras vidas». «No», respondí mientras Sara intentaba atar mis manos con las sábanas. «Ustedes se arruinaron a sí mismos cuando decidieron convertirse en ladrones». Las sirenas estaban cada vez más cerca. Mark corría de un lado a otro como un animal enjaulado sin saber qué hacer. «Tenemos que salir de aquí», le gritó a Sara a través de la ventana trasera. Pero Sara tenía una idea diferente. Se acercó a mí con mi propio teléfono en la mano. 5 minutos, dijo con voz amenazante. ¿Nos das 5 minutos para hacer la transferencia? ¿O le digo a la policía que todo esto fue un malentendido familiar, que nos invitaste a cenar y luego te volviste loca y nos atacaste? Y cuando la policía se vaya, añadió Mark, volveremos para terminar lo que empezamos, pero la próxima vez no será tan fácil para ti. El sonido de puertas de auto cerrándose llegó desde afuera. Voces de hombres gritando órdenes, pasos corriendo hacia mi casa. Mark y Sara se quedaron petrificados en mi recámara como ciervos ante los faros.
El martillo todavía colgaba de la mano de Mark, las sábanas todavía estaban en las manos de Sarah, y yo permanecía atada a la silla como evidencia viva de lo que estaban haciendo. ¡Aquí!, grité con toda la fuerza que me quedaba. ¡Estamos en el dormitorio principal! Los pasos se dirigieron inmediatamente hacia nosotros. En segundos, 3 oficiales de policía aparecieron en la entrada de mi habitación con sus armas desenfundadas. La escena que encontraron no dejaba lugar a dudas de lo que había estado pasando. «Suelten todo y pónganse de rodillas», ordenó el oficial que parecía estar a cargo. «Manos detrás de la cabeza». Mark dejó caer el martillo con un ruido metálico que resonó en el silencio. Sarah soltó las sábanas como si quemaran. Ambos se arrodillaron lentamente con las manos detrás de la cabeza mientras los oficiales se acercaban con las esposas listas. «¿Esta herida, señora?», me preguntó una oficial mujer mientras cortaba las sábanas que me ataban a la silla. Sus manos eran suaves pero firmes, exactamente lo que necesitaba en ese momento. No físicamente, pero intentaron robar mi dinero, me amenazaron, irrumpieron en mi casa, trataron de forzarme a transferir $50,000. Mientras los otros oficiales esposaban a Mark y a Sarah, pude ver cómo la realidad de lo que habían hecho comenzaba a golpearlos. Mark me miró con una expresión que mezclaba arrepentimiento y resentimiento, como si todavía creyera que yo tenía la culpa de su situación. «Mamá», dijo mientras lo levantaban del suelo, «por favor no hagas esto. Soy tu hijo. Piensa en los nietos, en la familia». «Estoy pensando en la familia», respondí con una calma que me sorprendió. «Por eso no permitiré que te conviertas en algo que tu padre nunca habría reconocido». Sarah intentó una táctica diferente. «Oficial», le gritó al policía que la estaba esposando. «Ella nos invitó a cenar. Todo esto es un malentendido. Mi suegra tiene problemas mentales». Pero la evidencia hablaba por sí sola. La ventana rota, la puerta destrozada, el martillo en el suelo, yo atada a una silla con sábanas. No había forma de explicar esa escena como un malentendido familiar. Mientras los oficiales llevaban a Mark y Sarah hacia las patrullas, uno de ellos se quedó conmigo para tomar mi declaración. Era un hombre mayor, probablemente de la edad de mi hijo, con ojos amables que momentáneamente me recordaron al Mark que una vez conocí. «Señora, sé que esto debe ser muy difícil para usted. Presentar cargos contra un miembro de la familia nunca es fácil. ¿Está segura de que quiere proceder?» Miré hacia la ventana donde podía ver a Mark siendo metido en la parte trasera de una patrulla. Por un momento nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. En los suyos vi una súplica silenciosa, un último intento de manipulación emocional. Esperaba que yo cediera, que mi instinto maternal me hiciera retirar los cargos, pero también vi algo más en esa mirada. Vi años de resentimiento, de codicia, de sentirse con derecho a algo que no le pertenecía. Vi a un hombre que había sido capaz de amenazar y aterrorizar a su propia madre por dinero. Y supe que si no tomaba una postura firme ahora, esta pesadilla se repetiría una y otra vez. «Sí», le dije al oficial con firmeza, «quiero proceder con todos los cargos posibles». 3 horas después, mi casa estaba finalmente en silencio. La policía se había ido, el técnico que vino a tomar fotografías de la evidencia había terminado su trabajo y me encontré sola en medio del desastre que quedaba de mi hogar. El vidrio roto crujía bajo mis pies mientras caminaba por la habitación, observando el daño que mi propio hijo había causado. El espejo del baño estaba completamente destrozado. La puerta tenía un agujero del tamaño de un puño, donde Mark la había golpeado con el martillo. Mi escritorio estaba volcado con papeles esparcidos por toda la habitación, donde Sarah había buscado desesperadamente mis documentos bancarios. Era como si un tornado hubiera pasado por mi vida. Me senté en mi cama, que todavía tenía las sábanas rasgadas que habían usado para intentar atarme, y por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, me permití llorar. No lágrimas de miedo o dolor, sino lágrimas de duelo. Lloré por el hijo que había perdido, por el niño dulce que una vez construyó castillos de arena conmigo en la playa, por el joven que me prometió que siempre me cuidaría. El teléfono sonó
interrumpiendo mi momento de luto. Era David, mi hijo menor. Mamá, acabo de enterarme de lo que pasó. Voy para allá. Su voz sonaba agitada, preocupada. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Estoy bien, hijo, respondí, aunque mi voz se quebró un poco. Físicamente estoy bien. Llego en 20 minutos. No toques nada, no limpies nada. Quiero ver exactamente lo que hicieron. Se detuvo, probablemente recordando que estaba hablando de su hermano. Cuando David llegó, lo primero que hizo fue abrazarme tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Era más alto que Mark, más parecido a su padre en todos los sentidos. Pero cuando me soltó y vio el estado de la casa, su expresión cambió por completo. «Dios mío», murmuró, mirando alrededor de la habitación. «Esto parece una zona de guerra. ¿Mark realmente hizo todo esto?» Le conté todo desde la llamada de la mañana hasta el momento en que la policía se llevó a su hermano esposado. David escuchó en silencio, su mandíbula apretándose cada vez más hasta que terminé mi historia. «Mamá, hay algo que tengo que decirte», dijo finalmente. «Mark vino a verme hace 2 semanas. Me pidió que lo ayudara a conseguir un abogado para impugnar el testamento de papá. Cuando le dije que no, se puso furioso. Amenazó con cortar el contacto con los nietos si no lo apoyaba. «¿Por qué no me dijiste nada?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque pensé que podía razonar con él. Pensé que eventualmente entraría en razón». David se sentó a mi lado y tomó mis manos. «Me he equivocado, mamá. Debí haberte advertido. Debí haber estado aquí para protegerte. No es tu culpa, hijo. Mark tomó sus propias decisiones». David se levantó y comenzó a caminar por la habitación, examinando cada detalle de la destrucción. «Como tu abogado», dijo con voz profesional, «recomiendo que solicitemos una orden de restricción inmediatamente. Y como tu hijo, te digo que nunca le dejes que ese loco se te acerque nunca más». ¿Crees que soy una mala madre?, pregunté con voz tenue, por haber llamado a la policía contra mi propio hijo. David se detuvo y me miró con una expresión que me recordaba tanto a su padre que me dolió el corazón. «Mamá, no llamaste a la policía por tu hijo. Llamaste a la policía por un criminal que resulta compartir tu sangre. Hay una gran diferencia». Esa noche, David insistió en quedarse conmigo. Instalamos alarmas temporales en todas las ventanas y puertas, y él durmió en el sofá de la sala con un bate de béisbol a su lado. No pude dormir nada. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra moviéndose tras la ventana me hacía saltar. A las 3 de la mañana me levanté y fui a la cocina a preparar té. Mientras esperaba que el agua hirviera, encontré una vieja foto pegada en el refrigerador. Era una foto de Mark a los 8 años, sonriendo sin dientes frontales, abrazando a su hermano menor después de ganar un partido de fútbol juvenil. Se veían tan felices, tan inocentes. ¿No puedes dormir? David apareció en la entrada de la cocina con el cabello despeinado y ojos preocupados. Sigo pensando en él, admití, en cómo llegamos a este punto, dónde me equivoqué como madre. David se acercó y tomó suavemente la foto de mis manos. «Mamá, criaste a 2 hijos con los mismos valores, el mismo amor, las mismas oportunidades. Uno de nosotros eligió ser abogado y proteger a la gente. El otro eligió amenazar a su propia madre por dinero. Eso no tiene nada que ver contigo. Pero es mi hijo, David. Durante 40 años fue mi orgullo, mi alegría. Y durante los últimos meses ha sido tu tormento», interrumpió con firmeza. «Mamá, el Mark que amas, el niño dulce de esta foto, murió hace mucho tiempo. Lo que vino aquí anoche fue un extraño que comparte sus características físicas, pero no su alma». 2 días después, recibí una llamada del detective a cargo del caso. Mark y Sarah habían sido acusados formalmente de intento de robo, allanamiento de morada, destrucción de propiedad privada y amenazas contra un adulto mayor. La fianza se había fijado en $50,000 cada uno. ¿$50,000? Repetí irónicamente. Exactamente la cantidad que intentaron robarme. Es correcto, señora. ¿Y hay algo más? Durante el interrogatorio, descubrimos que su nuera había estado planeando esto durante meses.
Tenía un cuaderno con detalles sobre sus hábitos, su horario. Incluso había investigado cómo acceder a sus cuentas bancarias. La revelación me golpeó como una bofetada. Sara me había estado cazando como a una presa durante meses, estudiándome, esperando el momento perfecto para atacar, y había usado a mi propio hijo como arma. También encontramos que tienen deudas de juego de más de $200,000. Su hijo debe dinero a gente muy peligrosa. Eso explicaría la desesperación. Después de colgar, me senté en mi sala reparada y traté de procesar toda esta información. Mark no solo había planeado robarme, sino que había estado viviendo una doble vida de la que yo no sabía nada. Deudas de juego, amenazas, desesperación. ¿Cuánto tiempo había estado mintiendo sobre su vida real? Esa tarde sonó el timbre. A través de la mirilla vi a una mujer mayor que no reconocía, elegantemente vestida y con flores en las manos. David, que había venido a almorzar conmigo, abrió la puerta con cautela. «¿Señora Marlene?» «Soy Eleanor, la madre de Sara. Vine a disculparme por lo que mi hija le hizo». David y yo intercambiamos miradas de sorpresa. La invitamos a pasar y Eleanor se sentó en el borde del sofá, claramente nerviosa. «Señora Marlene, yo no sabía nada de los planes de Sara hasta que la policía la arrestó. Cuando me dijeron lo que había hecho no podía creerlo. Crié a esa niña para ser mejor que esto». «¿Sabía sobre las deudas de juego?», preguntó David directamente. Eleanor asintió, avergonzada. «Sara me pidió dinero prestado varias veces en los últimos meses. Siempre tenía una excusa diferente. Reparaciones de la casa, gastos médicos, problemas con el negocio de Mark. Nunca sospeché que era para el juego». «Y ahora está en la cárcel», murmuré, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. «Ella y Mark no pueden pagar la fianza. Y honestamente, señora Marlene, creo que es mejor si se quedan allí. Necesitan tiempo para reflexionar sobre lo que hicieron. Necesitan consecuencias reales». Eleanor me entregó las flores y un sobre. «Este es un cheque para cubrir los daños a su casa. Sé que no compensa el trauma que le causaron, pero es lo menos que puedo hacer». Después de que Eleanor se fue, abrí el sobre. El cheque era por $10,000, más que suficiente para reparar todo el daño. Pero lo que más me impactó fue la nota que venía con él. «Señora Marlene, hizo lo correcto al llamar a la policía. A veces el verdadero amor significa decir no cuando alguien está destruyendo su propia vida. Gracias por ser más fuerte que yo». Esa noche, por primera vez desde el incidente, logré dormir profundamente. No porque hubiera olvidado lo que pasó, sino porque finalmente entendí algo fundamental. No había perdido un hijo esa noche. Había recuperado mi dignidad, mi seguridad y mi respeto propio. Una semana después del arresto, recibí una llamada que lo cambiaría todo de nuevo. Era la defensora pública de Mark, una joven llamada Patricia Stone, que sonaba exhausta por teléfono. «Señora Marlene, su hijo quiere hablar con usted. Ha estado pidiendo una visita desde que fue arrestado. Dice que tiene algo muy importante que decirle, algo que podría cambiar su perspectiva sobre todo lo que pasó». «No quiero verlo», respondí inmediatamente. La mera idea de estar en la misma habitación que Mark me causaba ansiedad. «Entiendo perfectamente su posición», continuó Patricia. «Pero como su abogada, debo informarle que su hijo afirma tener información sobre amenazas de muerte que ha recibido. Dice que las personas a las que les debe dinero han amenazado con lastimar a su familia si no paga pronto». Esas palabras me helaron la sangre. ¿Se refería a mí? ¿A los nietos? No especificó, pero mencionó que su urgencia por conseguir el dinero no era solo codicia, era supervivencia. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Era posible que Mark hubiera estado desesperado, no solo por avaricia, sino por miedo real. Había gente peligrosa amenazando a mi familia. Llamé inmediatamente a David, quien llegó a mi casa en tiempo récord.
Cuando le conté sobre la llamada de la abogada, su expresión se puso seria. Mamá, incluso si eso fuera verdad, no justifica lo que te hizo. Ninguna amenaza externa justifica que intente robarte y aterrorizarte de esa manera. Pero, David, ¿y si los nietos están en peligro? ¿Y si esa gente va tras ellos porque Mark no puede pagar? David pensó por un momento. Está bien, iremos a verlo, pero bajo mis términos, como tu abogado. Y si esto resulta ser otra manipulación suya, será la última vez que lo escuchemos. 2 días después, me encontré sentada en una fría sala de visitas de la cárcel, esperando ver a mi hijo por primera vez desde que se lo llevaron esposado. David estaba a mi lado, con su maletín lleno de documentos legales y una grabadora de audio. Cuando Mark entró en la habitación, apenas lo reconocí. Había perdido peso, tenía profundas ojeras bajo los ojos, y su uniforme de recluso le quedaba grande. Pero lo que más me impactó fue la expresión en sus ojos. Ya no había arrogancia ni resentimiento, solo miedo puro. «Mamá», susurró, sentándose frente a nosotros. «Gracias por venir. Sé que no lo merezco». «Habla», le dijo David fríamente. «Tienes 10 minutos». Mark respiró hondo y comenzó su historia. Hace 6 meses, Sarah me convenció de ir a un casino en la reserva tribal. Dijo que era solo por diversión, que solo apostaríamos $50 cada uno. Sus manos temblaban mientras hablaba. Pero el lugar tenía algo. Mamá, era como una droga. Cuanto más perdía, más quería apostar para recuperar lo perdido. «¿Cuánto perdiste exactamente?», preguntó David tomando notas. «Al principio fueron 10,000, luego 20,000, luego 50,000. Cada vez que perdía, los usureros del casino me ofrecían más crédito. Decían que era fácil, que podía pagarlo cuando quisiera». Mark se cubrió la cara con las manos. «Para cuando me di cuenta de lo que había pasado, debía $200,000. «¿Y las amenazas?», pregunté, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. «Empezaron hace 2 meses. Primero fueron llamadas telefónicas. Luego aparecieron en mi trabajo. Luego en la escuela de los niños». Los ojos de Mark se llenaron de lágrimas. «Mamá, tomaron fotos de Liam y Lily saliendo de la escuela. Me dijeron que si no pagaba en un mes, cobrarían de otras formas». Sentí que el mundo se me venía encima. Mis nietos, mis bebés inocentes, habían estado en peligro y yo no tenía idea. «¿Por qué no me dijiste nada?», pregunté con voz quebrada. «¿Por qué no me explicaste la situación desde el principio?». «Porque tenía miedo de que dijeras que no», admitió. «Y porque Sarah me convenció de que era mejor tomarlo sin preguntar. Dijo que así no te sentirías responsable si algo malo pasaba». David se inclinó hacia adelante. «Mark, esta gente sabe dónde vive mamá. Saben quién es». «No lo sé», respondió Mark con pánico en la voz. «Saben que tengo familia, pero no estoy seguro de si saben nombres o direcciones específicas». «¿Y ahora que estás en la cárcel, qué pasa con las amenazas?». «Ayer recibí un mensaje». Mark sacó un papel arrugado de su bolsillo. «Otro prisionero que tiene contactos afuera me lo pasó. Dice que si no pago en 2 semanas, irán tras mi familia para enviar un mensaje». David leyó el papel y su expresión se endureció aún más. «Esto parece auténtico. Los nombres que mencionan son conocidos en el mundo de los préstamos ilegales». Me senté en silencio, procesando toda esta información. Por un lado, empezaba a entender la desesperación de Mark. Por otro lado, había elegido el camino equivocado para resolver su problema. En lugar de pedir ayuda honestamente, había decidido robarme y aterrorizarme. «Mark», dije finalmente, «aunque entiendo tu miedo, no puedo perdonar la forma en que manejaste esto. Podrías haberme explicado la situación desde el principio. Podrías haber pedido ayuda en lugar de intentar robarme». «Lo sé, mamá, lo sé.
y me arrepiento cada segundo. Pero ahora mi arrepentimiento ya no importa. Lo que importa es que estás en peligro por mi culpa. David cerró su maletín. ¿Qué quieres exactamente que hagamos, Mark? Quiero que mamá se vaya de la ciudad por un tiempo, que se aleje hasta que esto se resuelva, y quiero que alguien proteja a los niños. Mark me miró directamente a los ojos. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero por favor, protégete. Esta gente no tiene escrúpulos. Después de la visita, David y yo fuimos directamente a la estación de policía para denunciar las amenazas. El detective a cargo del caso nos escuchó atentamente y tomó copias de toda la evidencia que Mark nos había proporcionado. Señora Marlene, me dijo el detective, vamos a investigar estas amenazas de inmediato, pero mientras tanto le recomiendo que tome precauciones adicionales, cambie sus rutinas, evite estar sola, considere quedarse en otro lugar temporalmente. ¿Y mis nietos? Pregunté con el corazón en la garganta. Ya enviamos patrullas a la escuela para hablar con los directores. También vamos a coordinar con los servicios de protección infantil para asegurar que los niños estén a salvo mientras esto se resuelve. Esa noche, en mi casa reparada que ya no se sentía segura, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llamé a mi hermana, Brenda Williams, que vivía en otro estado. Brenda, necesito quedarme contigo un tiempo, le dije sin preámbulos. Por supuesto, hermana. ¿Qué pasa? Le conté toda la historia, desde el intento de robo hasta las amenazas de los usureros. Brenda escuchó en silencio hasta que terminó. Ven inmediatamente, me dijo con firmeza. Mañana iré a por ti. No puedo huir de mi propia vida, protesté. Esta es mi casa, mi ciudad, mi mundo. Nada de eso vale tu vida, Marlene. Ven aquí, tómate el tiempo que necesites para sanar y deja que la policía y David se encarguen de todo esto desde allá. Mientras empacaba mi maleta esa noche, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente estaría lejos del peligro, pero tristeza porque estaba dejando atrás la vida que había construido durante 65 años. Encontré el collar de perlas en mi joyero, el mismo que había usado la noche de la cena fatídica. Lo sostuve a la luz y pensé en todas las veces que mi esposo me había dicho que me veía hermosa cuando lo usaba. Decidí llevarlo conmigo. No importaba dónde fuera, no importaba lo que pasara. Esas perlas seguirían siendo un símbolo de los años felices que nadie podía quitarme. A la mañana siguiente, David me llevó al aeropuerto. En el auto, me entregó un teléfono nuevo con un número que solo él conocía. Cualquier cosa que necesites, mamá, lo que sea. Yo me encargaré de todo el asunto legal aquí, de los nietos, de la investigación. Tú solo preocúpate por estar a salvo y sanar. Mientras el avión despegaba, vi mi ciudad hacerse cada vez más pequeña debajo de mí. 65 años de vida se convirtieron en un punto en el mapa, pero por primera vez en meses respiré hondo sin sentir miedo. El primer capítulo de mi nueva vida estaba comenzando, y esta vez yo tendría el control completo sobre cómo se escribía. La casa de Brenda en Arizona era todo lo que la mía no era en ese momento. Tranquila, segura, llena de luz natural y rodeada de un jardín que parecía un oasis en el desierto. Mi hermana me recibió con los brazos abiertos y sin hacer preguntas incómodas. Simplemente me instaló en la habitación de huéspedes y me dijo, «Quédate todo el tiempo que necesites, nadie te hará daño aquí». Los primeros días fueron los más difíciles. Cada ruido me sobresaltaba, cada llamada telefónica me ponía nerviosa, cada auto que pasaba por la calle me hacía correr a la ventana para asegurarme de que no eran ellos. Brenda me observaba con preocupación, pero respetaba mi espacio, entendiendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había vivido. Una semana después de mi llegada, David me llamó con noticias que me dejaron sin palabras. «Mamá, arrestaron a 3 miembros de la organización criminal que estaba amenazando a Mark. Los encontraron en posesión de armas ilegales y drogas. Parece que la investigación de tu caso los llevó a descubrir una operación mucho más grande». «¿Eso significa que estoy a salvo?», pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. «No completamente todavía.
Hay más gente involucrada y no sabemos si alguien más podría venir por la deuda de Mark, pero es un gran avance. David hizo una pausa. Hay algo más, mamá. ¿Qué pasa? Mark quiere testificar contra ellos. Está dispuesto a cooperar completamente con la fiscalía a cambio de protección para la familia. La noticia generó sentimientos encontrados en mí. Por un lado, estaba aliviada de saber que Mark finalmente estaba haciendo lo correcto. Por otro lado, me preocupaba que cooperar con las autoridades pudiera ponerlo en aún más peligro. ¿Y los nietos? Pregunté. Los servicios sociales los tienen bajo protección temporal. Están viviendo con los padres de Sarah por ahora, pero están a salvo. Liam pregunta por ti constantemente. Esa información me rompió el corazón. Mi nieto de 8 años probablemente no entendía por qué su papá estaba en la cárcel, por qué su mamá también estaba arrestada y por qué su abuela había desaparecido de sus vidas. Después de colgar con David, me senté en el jardín de Brenda para reflexionar sobre todo lo que había pasado. El sol del desierto calentaba mi cara mientras veía a los colibríes acercarse a los bebederos que mi hermana tenía colgando de los árboles. Había algo hipnótico en su danza, algo que me calmaba profundamente. ¿En qué piensas?, preguntó Brenda, apareciendo con 2 vasos de té helado. En cómo llegué aquí, respondí, tomando el vaso. Hace un mes tenía una vida normal. Era una abuela que tejía suéteres para sus nietos y cocinaba para cenas familiares. Ahora soy una refugiada en casa de mi hermana, huyendo de criminales que quieren lastimarme por las deudas de mi hijo. Brenda se sentó a mi lado en silencio por un momento. ¿Sabes, Marlene? A veces la vida nos pone en situaciones que nunca imaginamos para enseñarnos algo importante sobre nosotras mismas. ¿Y qué se supone que debo aprender de esto? Que eres mucho más fuerte de lo que pensabas, que puedes sobrevivir a cualquier cosa y que mereces una vida donde nadie te trate como lo hizo Mark. Esa tarde Brenda me convenció de acompañarla a su grupo de yoga para personas mayores. Nunca había hecho yoga en mi vida, pero ella dijo que ayudaría a calmar mi mente. El grupo se reunía en un parque local bajo la sombra de enormes árboles de mezquite. Las otras mujeres del grupo me recibieron con una calidez que no esperaba. Eran mujeres de mi edad, algunas viudas, otras divorciadas, algunas que simplemente habían decidido vivir solas en sus años dorados. Todas tenían historias de superación, de momentos difíciles que habían logrado atravesar. La primera vez que vine aquí, me contó una mujer llamada Rose Miller, acababa de descubrir que mi esposo de 30 años me engañaba con su secretaria. Pensé que mi vida había terminado a los 62. ¿Y qué pasó?, pregunté mientras intentaba mantener una postura que la instructora llamaba guerrero pacífico. Descubrí que mi vida apenas comenzaba. Sin él podía viajar a todos los lugares que siempre quise ver. Podía tomar clases de pintura. Podía ser yo misma sin tener que cuidar a un hombre que no me valoraba. Después de clase, varias mujeres me invitaron a tomar café. Por primera vez en semanas, me encontré riendo genuinamente mientras escuchaba sus historias y compartía algunas de las mías. Fue liberador estar con gente que no me conocía como la madre de Mark o la esposa de Robert. Aquí era simplemente Marlene. Esa noche, llamé a David para contarle sobre mi día. «Mamá, suenas diferente», me dijo. «Suenas más tranquila». «Me siento diferente, hijo. Es extraño. En medio de toda esta pesadilla, estoy empezando a descubrir partes de mí que había olvidado que existían». «Me alegra escuchar eso. Y mamá, hay algo más que quiero decirte. Hablé con la trabajadora social a cargo de los nietos. Dice que Liam ha estado preguntando si puede escribirte una carta». Mi corazón se aceleró. ¿Una carta? Sí, aparentemente le dijeron que estás viajando y él quiere enviarte una carta para decirte que te extraña. Por supuesto que puede escribirme, respondí inmediatamente. Dile que su abuela lo ama más que a nada en el mundo. 3 días después, recibí un pequeño sobre con mi nombre escrito con la letra torpe de un niño de 8 años. Adentro, había un dibujo de una casa con una señora de pelo gris parada en la puerta, rodeada de flores. En la parte inferior, en letras grandes y desiguales decía: «Para la abuela más valiente del mundo,
Te amo, Liam. Lloré durante 20 minutos sosteniendo ese dibujo. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de una emoción que no sabía cómo nombrar. Era amor mezclado con determinación, tristeza mezclada con esperanza. Esa tarde, decidí escribirle una carta de respuesta. Mi queridísimo Liam, tu dibujo es lo más hermoso que he visto en mucho tiempo. Lo tengo pegado en la pared de mi habitación y cada mañana me despierto mirándolo. Quiero que sepas que tu abuela está bien. Estoy en un lugar muy bonito, lleno de flores y pájaros, aprendiendo cosas nuevas y conociendo nuevos amigos. Pero todos los días pienso en ti y en Lily, y los extraño mucho. Sé que las cosas son confusas ahora mismo. Sé que no entiendes por qué papá y mamá no están en casa y por qué yo no estoy ahí tampoco. Pero quiero que sepas algo muy importante. Nada de lo que está pasando es culpa tuya o de Lily. Los adultos a veces cometen errores muy grandes, y esos errores tienen consecuencias. Tu papá cometió algunos errores, mi amor. Errores que lastimaron a mucha gente, incluyéndome. Pero eso no significa que deje de amarlo, o que deje de amarte a ti. Cuando sea seguro para todos, nos volveremos a ver. Mientras tanto, quiero que seas fuerte, que cuides a tu hermanita y que recuerdes que tu abuela te ama más que a todas las estrellas en el cielo. Tu abuela valiente, Marlene. Después de enviar la carta, me senté del jardín de Brenda y por primera vez desde que llegué a Arizona, pensé seriamente en el futuro. No solo sobre cuándo podría volver a casa, sino sobre qué tipo de vida quería construir cuando todo esto terminara. ¿Quería seguir viviendo en la misma casa donde Mark me había amenazado? ¿Quería mantener las mismas rutinas que tenía antes? ¿O era esta una oportunidad para reinventarme completamente? Brenda, le dije a mi hermana durante la cena, ¿crees que soy demasiado vieja para empezar una nueva vida? Ella me miró con una sonrisa que me recordó a nuestra madre. Hermana, mientras tengas aliento en tus pulmones, nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo. La pregunta es, ¿qué tipo de nueva vida quieres construir? Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me quedé despierta, no por miedo o ansiedad, sino por emoción. Ideas y posibilidades corrían por mi mente como ríos después de una tormenta. Tal vez esta crisis había sido exactamente lo que necesitaba para despertar de la vida automática que había estado viviendo. Tal vez, solo tal vez, lo mejor de mi vida estaba por venir. 2 meses después de llegar a Arizona, recibí la llamada que cambiaría todo de nuevo. Era David, pero esta vez su voz sonaba diferente, más ligera, casi alegre. Mamá, tengo noticias extraordinarias. Arrestaron al líder de la organización criminal. Con la cooperación de Mark y otros testigos, lograron desmantelar toda la red de préstamos ilegales. El fiscal dice que las amenazas contra nuestra familia han terminado oficialmente. Me senté pesadamente en el sofá de la sala de Brenda, sintiendo cómo una tensión que había estado en mis hombros durante meses finalmente se liberaba. ¿Qué significa eso? ¿Que puedo volver a casa? Puedes volver cuando quieras, mamá, pero antes de que tomes esa decisión, hay algo más que necesitas saber. David hizo una pausa. Mark va a declararse culpable de todos los cargos. Su abogado negoció un trato. 5 años en prisión a cambio de su cooperación total. 5 años, repetí, dejando que la realidad se asentiera. Mis nietos iban a crecer sin su padre. Mamá, hay algo más. Sara también se declaró culpable, pero su sentencia es más corta, porque Mark inició todo. Ella saldrá en 18 meses. Los servicios sociales están evaluando si puede recuperar la custodia de los niños cuando salga. La idea de que Sara pudiera tener a mis nietos de nuevo me llenó de pánico. David, esa mujer planeó robarme durante meses. ¿Cómo pueden siquiera considerar darle la custodia? Yo también estoy preocupado. Por eso quiero hablarte de algo. Los padres de Sara son mayores y están luchando para cuidar a Liam y Lily.
Me preguntaron si estarías interesada en solicitar la custodia temporal. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Custodia de mis nietos? Sí, mamá. Legalmente, tienes derecho a solicitarla como su abuela, y dadas las circunstancias, creo que tienes una excelente oportunidad de conseguirla, al menos hasta que Mark salga de prisión. Después de colgar, me senté en el jardín de Brenda durante horas, viendo la puesta de sol detrás de las montañas del desierto. La idea de criar a mis nietos a los 65 años era aterradora y emocionante al mismo tiempo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Brenda, sentándose a mi lado con 2 vasos de limonada. No sé si tengo la energía para criar a 2 niños a mi edad. Liam tiene 8 años y Lily apenas 5. Van a necesitar mucho amor, estabilidad, tiempo, paciencia. Hermana, ¿crees que hay alguien en el mundo que pueda darles más amor que tú? Ella tenía razón. A pesar de todo lo que pasaba, a pesar del dolor que Mark me había causado, mis nietos seguían siendo la luz de mis ojos. Ellos no tenían la culpa de las terribles decisiones de sus padres. Esa noche, llamé a David. Quiero solicitar la custodia, le dije sin preámbulos. ¿Qué tengo que hacer? Ya empecé a preparar los documentos, respondió mi hijo con una sonrisa audible en su voz. Sabía que esa sería tu respuesta. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas telefónicas, documentos legales y planificación. Tenía que decidir dónde vivir, si volver a mi antigua casa, a la ciudad, o buscar algo nuevo. También tenía que pensar en escuelas, rutinas, cómo explicarles a los niños lo que había pasado con sus padres. Marlene, me dijo Rose durante nuestra clase de yoga, ¿has considerado mudarte aquí permanentemente? Hay excelentes escuelas en el área y ya tienes una red de apoyo construida. La idea no se me había ocurrido, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. En Arizona había encontrado una versión de mí misma que no sabía que existía. Era más independiente, más segura, más libre. ¿Por qué volver a la ciudad donde todo me recordaría el trauma que había vivido? Esa tarde llamé a David para discutir la posibilidad. Creo que es una idea brillante, mamá. Un nuevo comienzo para ti y para los nietos. Además, yo puedo encargarme de la venta de tu casa desde aquí y transferir los fondos para que compres algo allá. 3 semanas después de estar firmando documentos en un juzgado de familia, solicitando oficialmente la custodia temporal de Liam y Lily, el juez, un hombre mayor con ojos amables, revisó mi expediente cuidadosamente. Marlene, me dijo finalmente el juez, veo que fue víctima de un intento de robo por parte del padre de estos niños. ¿Estás segura de que puedes separar esa experiencia traumática de su responsabilidad como cuidadora? Su señoría, respondí con una voz más firme de lo que esperaba. Lo que Mark me hizo fue imperdonable, pero estos niños son inocentes. Necesitan estabilidad, amor y un hogar seguro. Yo puedo darles esas cosas. ¿Y está preparada para los desafíos de criar niños a su edad? Tengo 65 años, no 95. Tengo buena salud. Tengo recursos financieros estables y una red de apoyo sólida. Pero más importante aún, tengo amor incondicional por estos niños. El juez sonrió. Se otorga la custodia temporal por un periodo de 2 años, sujeta a revisiones periódicas. Cuando salí del juzgado, llamé inmediatamente a Brenda. ¡Lo conseguí! ¡Vienen a vivir conmigo! ¡Felicidades, hermana! Ahora realmente vamos a necesitar una casa más grande. Esa misma tarde comenzamos a buscar casas. Quería algo con un patio grande donde los niños pudieran jugar, cerca de una buena escuela, pero también cerca de Brenda y mis nuevos amigos. Después de ver 5 propiedades, encontramos la perfecta. Una casa de 3 habitaciones con una pequeña piscina, un jardín lleno de árboles frutales y una hermosa vista a las montañas. Es perfecta, murmuré mientras caminaba por las habitaciones vacías
imaginando dónde pondría los muebles, dónde harían la tarea mis nietos, dónde tendríamos nuestras cenas familiares. 2 semanas después, David llegó con Liam y Lily. Él los había preparado para el encuentro, explicándoles que iban a vivir conmigo por un tiempo, mientras sus padres arreglaban algunos problemas. Cuando vi a mis nietos bajar del auto, mi corazón casi explotó de emoción. Liam había crecido y se veía más serio, más maduro de lo que un niño de 8 años debería ser. Lily se escondió detrás de su hermano con sus enormes ojos marrones llenos de confusión. ¡Abuela!, gritó Liam corriendo hacia mí. Lo abracé tan fuerte que pensé que iba a romperlo. Lily se acercó más lentamente, pero cuando me arrodillé a su altura, se lanzó a mis brazos. ¿Vamos a vivir contigo para siempre, abuela?, me preguntó Lily con su dulce vocecita. Van a vivir conmigo todo el tiempo que sea necesario, mi amor, y vamos a ser muy felices juntos. Esa primera noche, después de instalar a los niños en sus nuevas habitaciones, me senté en mi nueva sala y observé las luces de la ciudad extendiéndose hacia el desierto a través de la ventana. Hace 3 meses, era una mujer aterrorizada escondiéndose en un baño mientras su propio hijo intentaba derribar la puerta para robarle. Ahora era una mujer de 65 años que había comenzado una nueva vida en un nuevo estado, que había encontrado nuevos amigos y nuevas versiones de sí misma. Era una mujer que había sobrevivido a la traición más dolorosa imaginable y había emergido no solo intacta, sino transformada. Pero más importante aún, ahora era la guardiana de 2 pequeñas vidas que dependían de ella para sanar, crecer y aprender que el mundo, a pesar de todo, podía ser un lugar seguro y amoroso. Mientras me preparaba para dormir en mi nueva casa, en mi nueva vida, escuché a Liam leyéndole un cuento a Lily en la habitación de al lado. Sus voces infantiles eran la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Todo lo que había perdido, mi seguridad, mi confianza en mi familia, mi vida anterior, había sido reemplazado por algo mucho más valioso. Una segunda oportunidad para criar a la siguiente generación. Esta vez con toda la sabiduría que solo llega después de sobrevivir a lo peor. 1 año después de que Liam y Lily vinieran a vivir conmigo, recibí una carta que no esperaba. Era de Mark, escrita desde la prisión con una letra que apenas reconocí. Temblé al abrirla, sin saber si quería leer lo que tenía que decir después de tanto tiempo. Querida mamá, sé que no merezco que leas esta carta, pero necesito intentar decirte algunas cosas que he estado pensando todos estos meses en prisión. Primero, sé que un lo siento nunca será suficiente para lo que te hice. No hay palabras en inglés ni en ningún idioma que puedan reparar el daño que te causé. En terapia, he estado trabajando para entender cómo llegué a convertirme en la persona que es capaz de amenazar a su propia madre. No busco excusas, mamá. Solo trato de entender para poder cambiar. Me dijeron que tienes la custodia de Liam y Lily y que se mudaron contigo a Arizona. Al principio sentí rabia, pensé que me los estabas quitando como venganza, pero luego me di cuenta de algo. Están mejor contigo que conmigo. Siempre estuvieron mejor contigo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que renuncio voluntariamente a mis derechos de custodia. Quiero que tengas la custodia permanente cuando salga de aquí. Mis hijos necesitan estabilidad, necesitan amor incondicional, necesitan a alguien en quien puedan confiar completamente. Esa persona eres tú, no yo. Espero que algún día, cuando sea un hombre diferente, puedas perdonarme. No espero que olvides, ni espero que tengamos la relación que teníamos antes. Solo espero que algún día puedas mirarme y ver a alguien que merece una segunda oportunidad. Dale un beso a mis hijos. Diles que papá los ama y que está trabajando muy duro para convertirse en alguien de quien puedan estar orgullosos algún día. Tu hijo arrepentido, Mark. Lloré después de leer esa carta, no lágrimas de perdón inmediato, sino lágrimas de alivio mezcladas con profunda tristeza. Era la primera vez que Mark asumía completamente la responsabilidad de sus acciones, sin culpar a nadie más. Era la primera vez que ponía las necesidades de sus hijos por encima de las suyas.
Esa tarde, durante nuestra caminata diaria en el desierto, le conté a Brenda sobre la carta. ¿Qué sientes?, me preguntó, mientras veíamos a Liam y Lily perseguir lagartijas entre los cactus. Siento que tal vez en algún lugar muy profundo todavía existe mi verdadero hijo, pero también siento que es demasiado tarde para muchas cosas. ¿Y qué vas a hacer con la carta? Voy a guardarla. Tal vez algún día, cuando los niños sean mayores, querrán leerla. Querrán entender que su padre realmente se arrepintió. Los meses siguientes pasaron en una rutina hermosa y caótica que solo las familias con niños conocen. Liam se había adaptado perfectamente a su nueva escuela y tenía varios amigos. Lily había perdido completamente su timidez inicial y ahora era una pequeña exploradora que convertía cada día en una aventura. Yo había desarrollado una resiliencia que no sabía que tenía. Levantarme a las 6 de la mañana para preparar desayunos y almuerzos, conducir a la escuela, ayudar con la tarea, llevarlos a actividades extracurriculares, leer cuentos antes de dormir. Era exhaustivo y energizante al mismo tiempo. «Abuela», me dijo Liam una noche mientras lo arropaba, «¿cuándo van a volver papá y mamá?» Era una pregunta que había estado esperando y temiendo. «Tu papá va a estar en un lugar especial por un tiempo más, mi amor. Está aprendiendo cosas importantes para ser una mejor persona. Y mamá, tu mamá va a salir pronto, pero los jueces decidieron que es mejor que los queden conmigo por ahora». «¿Estás triste por eso?» Liam pensó por un momento. «Un poquito, pero también me gusta vivir contigo. Me siento seguro aquí». Esas palabras rompieron y sanaron mi corazón al mismo tiempo. Este niño de 9 años había aprendido la diferencia entre sentirse seguro y no sentirse seguro. Había vivido suficiente caos para valorar la estabilidad. 6 meses después, Sara salió de prisión. Su primera acción fue solicitar visitas supervisadas con los niños. El juez las aprobó. 1 hora cada 2 semanas en presencia de una trabajadora social. La primera visita fue desgarradora. Lily lloró y se agarró a mi pierna cuando vio a su mamá. Liam estaba más controlado, pero podía ver la tensión en sus pequeños hombros. Sara se veía diferente, más delgada, con el cabello más corto, con una humildad en sus ojos que nunca había visto antes. «Hola, mis amores», dijo con la voz quebrada. «Mami los extrañó mucho». Después de la visita, Liam me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. «Abuela, ¿por qué papá y mamá hicieron cosas malas? ¿Nosotros vamos a hacer cosas malas cuando crezcamos también?» Me senté con él en el jardín, bajo nuestro árbol de durazno favorito. «Mi amor, a veces los adultos toman decisiones muy malas cuando tienen miedo o están desesperados. Pero eso no significa que tú vayas a hacer lo mismo. Tú vas a crecer aprendiendo la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto». ¿Cómo sabemos la diferencia? Cuando tengas que tomar una decisión, pregúntate a ti mismo. ¿Esto va a lastimar a alguien? ¿Es honesto? ¿Es lo que haría alguien que ama de verdad? Si las respuestas son buenas, probablemente es la decisión correcta. A medida que pasaban los meses, comencé a notar cambios en mí misma que me sorprendían. Tenía más energía que nunca, más propósito, más yo-yo. Las clases de yoga habían sido reemplazadas por partidos de fútbol en el patio. Las tardes tranquilas de lectura habían sido reemplazadas por sesiones de tarea llenas de risas y frustraciones. Las cenas silenciosas habían sido reemplazadas por conversaciones caóticas donde todos hablaban a la vez. «Abuela», me dijo Lily más tarde mientras horneábamos galletas, «¿eras feliz antes de que viniéramos a vivir contigo?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué me preguntas eso, mi amor?» «Porque ahora te ríes mucho más y cantas cuando cocinas, y a veces te veo bailando cuando limpias la casa». Tenía razón. Sin darme cuenta, me había convertido en una versión más vibrante de mí misma. Criar a mis nietos me había devuelto la vida de una manera que no esperaba. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi porche trasero y reflexioné sobre el viaje que había recorrido. Hace 18 meses era una mujer viviendo una vida tranquila, predecible, un poco solitaria. Era una viuda que había aceptado que sus mejores años habían quedado atrás. Ahora era una mujer de 66 años que despertaba cada día con propósito, que tenía responsabilidades enormes y recompensas aún mayores. Era una mujer que había sobrevivido a la traición de su propio hijo y había emergido no solo intacta, sino transformada. Mi teléfono sonó.
Era David llamando para su chequeo semanal. «¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo están los niños?» «Estamos bien, hijo. Mejor que bien. Estamos completos. Me alegra mucho escuchar eso. Y mamá, hay algo que quiero decirte. Estoy orgulloso de ti. Increíblemente orgulloso». «¿Por qué?» «Porque tomaste la situación más terrible imaginable y la convertiste en algo hermoso. Porque les diste a esos niños exactamente lo que necesitaban. Porque te diste a ti misma una segunda oportunidad para ser feliz». Después de colgar, me senté bajo las estrellas del desierto escuchando los suaves sonidos de mis nietos durmiendo en sus habitaciones. En el silencio de la noche, pude escuchar algo que había estado demasiado ocupada para notar durante el día. El sonido de mi propio corazón latiendo fuerte y constante, lleno de propósito y gratitud. La mujer que había entrado a esa cena familiar hace 18 meses era una víctima esperando que algo malo le pasara. La mujer sentada en este porche era solamente alguien completamente diferente. Era una sobreviviente que había convertido su dolor en poder, su trauma en transformación, su pérdida en ganancia. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando pensaba en el futuro, no sentía miedo. Sentía anticipación porque sabía que, sin importar lo que viniera, tenía la fuerza para enfrentarlo. Y más importante aún, tenía el amor de 2 personitas que me habían devuelto la joya de vivir. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias por adelantado. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Realmente me encantaría escuchar tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre tengo curiosidad para saber qué piensas. Y déjame saber dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperando por ti. Un gran abrazo y nos vemos la próxima.